Hola, bienvenido a este nuevo video del curso intensivo de Microsoft Excel. Mi nombre es Luis López y como ya sabes voy a estar guiándote a través de esta serie de videos que espero que sean de gran ayuda para ti. Empezamos. En esta primera parte de la lección vamos a hablar sobre plantillas, las plantillas de Excel. Vamos a entender qué es una plantilla. Vamos a trabajar con las plantillas que vienen por defecto en Excel y vamos a personalizar nuestras propias plantillas. Una plantilla es básicamente un modelo. Una plantilla es un tipo de archivo dentro de Excel que sirve para crear o sirve como base para crear libros. Eso es lo que es una plantilla. Las plantillas que tenemos disponibles en Excel las podemos encontrar en la pestaña de archivo, en la opción de nuevo, que es la misma opción para abrir un libro nuevo, pero además de eso te muestra una serie de plantillas, una lista de plantillas que podemos ver aquí con una vista en miniatura que realizan determinada tarea. Algunas pueden ser listas, pueden ser gráficos, pueden ser documentos para que necesitan a los cuales les debes ingresar datos para generar gráficos, etcétera. Por ejemplo, vamos a buscar factura, vamos a buscar una plantilla que me genere una factura. Para eso vamos a escribir la palabra factura en el campo de buscar y vamos a darle enter. Automáticamente Excel me busca todas las plantillas que tengan factura en el nombre o en las etiquetas o tengan alguna referencia a la palabra factura dentro de ellas. Es importante mencionar que cuando realizamos esta búsqueda, nuestra computadora tiene que estar conectada a Internet porque esta búsqueda se realiza en línea. Si no estamos conectados a Internet, las únicas plantillas que van a aparecer aquí son las que ya hayamos descargado de la página en línea de Microsoft. Entonces vamos a abrir una de estas facturas. Vamos a escoger una y vamos a abrir para ver qué es lo que tenemos dentro de ella. Por ejemplo, vamos a escoger esta de aquí. Factura con cargo financiero simple. Al darle enter nos va a generar una vista un poco más larga que la que teníamos para ver si es algo que nos puede funcionar, y además de eso nos va a dar una pequeña descripción, como en este caso dice valora un cargo financiero en saldos no pagados anteriores con esta plantilla de factura. Si la plantilla o la descripción de la plantilla parece ser lo que andamos buscando, podemos dar al botón de crear y eso automáticamente descarga la factura en línea de la página de Microsoft y nos abre la plantilla. Ahora, algo importante que mencionar es que cuando hacemos cambios a esta plantilla, los cambios me van a generar un libro nuevo. No es que cuando hagamos cambios vamos a estar haciendo cambio a la plantilla, sino que vamos a estar creando un libro nuevo sobre esta plantilla. Por ejemplo, esta plantilla nos muestra una factura en el cual lleva un nombre, una empresa, lleva fecha, lleva el número de factura, lleva otra información del cliente o de la persona que se le vende, artículo que se le vende, etc. Si yo cambio esta plantilla, por ejemplo, en el nombre de la empresa, y vamos a ponerle Educai CR, y yo trato de guardar esta plantilla, voy a hacer control G, automáticamente el Excel me dice que debo especificarle cómo quiero guardar esta plantilla. ¿Qué quiere decir? Que me está creando un libro sobre esta plantilla, una hoja de cálculo nueva, a la cual yo le estoy haciendo cambios, pero a partir de lo que ya tenía la plantilla, que era toda esta información que ya tenemos aquí. Por eso se llama plantillas, se usa para realizar cambios y crear nuevos libros. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero cambiar yo la plantilla en sí y no crear un libro nuevo a partir de mi plantilla? Por ejemplo, ¿qué pasa si en algún momento yo decido
que el título de factura no es este color y es de otro color que quiero darle, un nuevo color que quiero darle a mi factura. Bueno, o tal vez simplemente quiero darle el mismo nombre de empresa a esta factura, que va a ser el nombre de nuestra empresa en este caso. Y como siempre va a ser la misma empresa, entonces ya el nombre de la empresa debería ser parte también de la plantilla que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Bueno, para eso tenemos que abrir la factura desde el lugar en donde se encuentra, dentro de nuestra computadora. ¿Cómo sabemos dónde se encuentra la plantilla en nuestra computadora? Bueno, cuando nosotros abrimos esta plantilla, automáticamente Excel descargó la plantilla de la página en línea de Microsoft y lo guardó en una carpeta dentro de nuestra computadora. Para saber cuál es esa carpeta, podemos ir a Archivo, vamos a ir a la última sección de opciones y ahí vamos a ir al centro de confianza, la sección de centro de confianza, que es la última opción que tenemos al final de la lista de opciones. Vamos a darle clic al botón de configuración del centro de confianza que se encuentra adentro y eso nos va a abrir una lista de opciones y vamos a buscar la que dice ubicaciones de confianza. En las ubicaciones de confianza vamos a encontrar al lado derecho la zona de ubicaciones de usuario. Esas ubicaciones nos dicen dónde se guardan nuestros archivos de Excel de acuerdo al tipo de archivo que estamos usando. Por ejemplo, en el caso de las plantillas, podemos ver que la ubicación predeterminada de Excel para las plantillas de usuario se encuentra en esta dirección, que sería el usuario, la carpeta de datos de aplicación, roaming, Microsoft y templates. Es ahí donde vamos a ir a buscar nuestra plantilla. Entonces vamos a darle a abrir. Vamos a darle la opción de abrir. Y vamos a buscar esa ubicación. En examinar, bueno, vamos a ir a este equipo. Vamos a buscar los usuarios de este equipo. Vamos a buscar, bueno, en este caso es mi usuario, la aplicación de data, roaming y finalmente Microsoft y templates, como ya lo hemos visto. Ahora, ¿cómo se llama esta plantilla? Se llama factura con cargo financiero, entre paréntesis simples. Vamos a darle a abrir. Y eso me va a abrir nuevamente la plantilla que ya tenía. Como pueden ver, la plantilla se ha abierto en su estado por defecto, el cual no trae el nombre de la empresa. Ahora, si yo cambio este nombre para que siempre lleve el nombre de la empresa e intento guardar esta plantilla, voy a darle control G. Automáticamente me dice en la parte superior que ha sido guardado y no me abre la ventana de guardar como para que yo especifique un nuevo nombre. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo he cambiado la plantilla no para crear un nuevo archivo, sino para que mi plantilla sea actualizada. ¿Ok? Entonces tenemos esos dos casos. En el caso de que descargamos una plantilla y la abrimos, como en este último caso, podemos modificar la plantilla. Pero si abrimos la plantilla desde su ubicación actual y le damos doble clic y se carga la plantilla, al momento de darle guardar, nos va a pedir que creemos una nueva hoja de cálculo sobre esta plantilla. ¿Ok? Entonces la única forma de modificar nuestra plantilla es abriéndolo desde la sección de archivo, abrir que tenemos en nuestra máquina. ¿Ok? Esto con respecto a las plantillas que han sido creadas por otras personas y que nosotros podemos descargar de la página de Microsoft. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos crear nuestras propias plantillas? Y, bueno, personalizar nuestras plantillas de la manera en que deseemos. Para eso, dentro de Excel existen las plantillas personalizadas. ¿Para qué personalizar plantillas? Bueno, la principal razón por la cual personalizamos plantillas es para hacer el trabajo más fácil. Por ejemplo, si trabajamos todos los días sobre hojas que necesitan un encabezado
o tal vez un pie de página, o tal vez una marca de agua, o tal vez un tipo de fuente específico. Bueno, podemos crear plantillas para empezar a trabajar en una hoja que ya contiene esas características y no tengamos que ir cambiando nuestras hojas o cambiando los atributos de nuestras hojas conforme vamos trabajando día a día. Ahora, dentro de Excel existen tres tipos de plantillas personalizadas. Están las plantillas del libro por defecto, que son las plantillas que aparecen cada vez que abrimos un libro nuevo. Eso quiere decir cuando damos a archivo nuevo y le damos al libro de blanco. En la sección de nuevo, simplemente le damos a la opción de libro en blanco. Este libro en blanco nos carga una plantilla que ya Excel tiene por defecto, que viene con ciertas características, como por ejemplo la letra Calibri en tamaño 11, nos abre una hoja, nos abre con la hoja con líneas en cuadrícula, etc. Todo esto es parte de una plantilla que Excel maneja cuando abrimos libros nuevos. La segunda opción es, el segundo tipo de plantillas son las plantillas de las hojas por defecto, que son las plantillas que se generan cada vez que abrimos una hoja en un libro de Excel. Finalmente están las plantillas personalizadas a nuestro gusto. Estas son las plantillas que contienen fórmulas y formatos de celdas en las cuales podemos trabajar a partir de ellas. Ya estas últimas plantillas personalizadas pueden ser tan simples como una hoja con unas cuantas fórmulas o tan complejas como fórmulas con tablas dinámicas, gráficos, etc. Ahora veamos cómo podemos cambiar las características de nuestro libro por defecto para hacer uso de ellas al momento de trabajar con nuevos libros y ahorrarnos cierto tiempo. Por ejemplo, digamos que vamos a trabajar, cada vez que trabajamos con nuevos libros, vamos a trabajar con una fuente determinada. Como ya sabemos, los nuevos libros de Excel traen una fuente por defecto que es la fuente Calibri de tamaño 11. Esa es la letra que vas a encontrar cada vez que abres un nuevo libro. Eso quiere decir que cada vez que abrimos un nuevo libro, Excel carga una plantilla para los nuevos libros que trae esta letra Calibri por defecto. Entonces vamos a crear nosotros una nueva plantilla para los nuevos libros. Y para eso vamos a realizar ciertos cambios. Entonces, como ya sabemos, Excel trae un estilo de celda, que es el estilo de celda normal, que es el que trae la fuente, calibre y el tamaño, etcétera, entre otras cosas. Vamos a cambiar este estilo de celda y vamos a darle un nuevo formato a nuestra fuente. Vamos a escoger una nueva letra, en nuestro caso, por ejemplo, va a venir Next. Vamos a hacerla negrita, vamos a hacerla negrita y vamos a hacerla de tamaño 12. De manera que cuando escribamos la letra, podamos ver que es negrita, cursiva y además de tamaño 12. Vamos además a agrandar la columna B y vamos a agregar unas cuantas hojas a este libro. De manera que esta vista que tenemos ahora de esta hoja se va a convertir en la plantilla de nuestros nuevos libros cada vez que queramos crear un nuevo libro. Entonces, para eso vamos a guardar este libro como plantilla, pero existe una ubicación específica en la cual tenemos que guardarla para que Excel sepa que esta va a ser nuestra nueva plantilla para libros nuevos. Para encontrar esa ubicación, vamos a ir nuevamente a la pestaña de archivo y vamos a ir a la sección de opciones. En la sección de opciones vamos a bajar hasta llegar a la opción de centros de confianza.
Vamos a entrar y vamos a darle a configuración del centro de confianza. Vamos a subir nuevamente a la opción de ubicaciones de confianza y ahí vamos a encontrar nuestras ubicaciones de donde se encuentran nuestros archivos. Hace un momento vimos dónde se encontraban nuestras plantillas, que era esta ubicación, pero ahora la que necesitamos es dónde están las plantillas, o mejor dicho, la ubicación predeterminada del inicio de usuario. Eso quiere decir que cada vez que el usuario inicia Excel y se abre un nuevo libro, pues va a cargar a partir de ahí nuestra plantilla. Ya sabemos cuál es la ubicación, es usuarios, roaming, Microsoft Excel, XLS Start. Le vamos a dar a aceptar ya que sabemos la ubicación y ahora sí, vamos a guardar este libro como plantilla. Vamos a darle a examinar, vamos a ir a la dirección que acabamos de ver hace un momento, usuarios, vamos a escoger el usuario, app, data, roaming, Microsoft, luego Excel, XLS Start. Vamos a decirle que guarde como tipo plantilla de Excel. Automáticamente la dirección me cambia y hay que tener cuidado con eso. Así que vamos a tener que buscar nuevamente la dirección en la cual queremos guardar. Usuario Luis López, roaming, Microsoft, Excel, XL Start. Y vamos a cambiar el nombre del libro y esto es muy importante. Es importante que le demos al libro nombre libro para que Excel sepa que esta es la plantilla que vamos a utilizar para libros nuevos. Le vamos a dar guardar y vamos a cerrar esta plantilla. Vamos a abrir una nueva. Y vamos a cerrar la plantilla anterior, que es la del libro. ¿Ok? De manera que cada vez que abramos una nueva hoja de Excel, automáticamente, o mejor dicho, cada vez que abramos un nuevo libro de Excel, automáticamente se va a cargar la plantilla que hemos creado, que contiene la columna B con un ancho diferente, una letra distinta, un tamaño de letra distinto, y si escribimos, vamos a ver la letra a venir en cursiva y negrita. Además de eso podemos ver que se crean de una vez las 5 hojas cada vez que creamos un libro nuevo. Libro 2, vamos a abrir un nuevo libro 3, como podemos ver, nuevamente el libro 4. Todos nuestros libros de ahora en adelante se van a abrir con esta letra, con ese tamaño, con cursiva, con negrita, con las 5 hojas en este libro y bueno, el tamaño de columna, el ancho de la columna de manera personalizada. De la misma forma podemos crear plantillas únicamente para nuestras hojas. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo creo una hoja nueva, esta hoja nueva puede aparecer con una plantilla que yo haya creado. Por ejemplo, digamos que vamos a darle una nueva letra a esta hoja 6. Vamos a darle una nueva letra. Vamos a escoger la letra Arial. Vamos a ponerle letra 10. Le vamos a poner subrayado, le vamos a quitar la cursiva y le vamos a quitar la negrita. Y ahora vamos a guardar esta hoja como plantilla. Pero antes vamos a borrar todas las otras hojas y vamos a dejar una sola hoja que va a funcionar como nuestra plantilla de hoja. Vamos a cambiar el ancho de la columna C. Vamos a cambiar nuestro estilo de celda normal. Lo vamos a modificar. Vamos a cambiar la fuente. Vamos a usar ahora, esta vez vamos a usar Arial. Normal. Vamos a usar la letra 10, pero la vamos a usar subrayado simple. De manera que la próxima vez que abramos una hoja nueva,
el texto por defecto tiene que ser Arial tamaño 10 y subrayado. ¿Ok? Una vez que ya tenemos la hoja, vamos a darle guardar y vamos a buscar nuevamente la misma carpeta, que es esta. Vamos a escoger el tipo de archivo de Excel, que va a ser plantilla, y como pueden ver me ha cambiado la ubicación donde quería guardar. Así que vamos a darle a examinar para buscar nuevamente la dirección donde queríamos guardar, que esa es usuarios, AppData, Roaming, Microsoft, Excel, XLS Star. Como podemos ver, ahí está la plantilla de nuestro libro. Pero como esta es una plantilla de hoja, vamos a ponerle el nombre hoja. Y hay que ser muy cuidadoso con eso, no puede ser hoja 1, 2, 3, 4, tiene que ser hoja. Le vamos a dar guardar. Ok, ya tenemos nuestra plantilla de hoja creada. Vamos a abrir un archivo nuevo. Y como pueden ver, me abre ya con la plantilla del libro que ya hemos creado. Vamos a cerrar la plantilla de hoja. Y ahora vamos a abrir nuevas hojas. Al abrir nueva hoja podemos ver lo siguiente. En nuestra columna C tiene un ancho diferente y que al escribir el texto, la fuente es Arial número 10 con el texto subrayado. Ahora, ¿qué pasa si en algún momento yo decido no seguir usando estas plantillas y quiero volver a la plantilla por defecto que maneja Excel, que sería la que tenemos en la sección de archivo nuevo? El libro en blanco es la plantilla por defecto que maneja Excel. Ahora, si yo abro desde aquí, él me abre esa plantilla. Automáticamente sobrescribe la plantilla que yo he creado y me abre esa plantilla. Pero si yo abro un libro nuevo, agarra la plantilla que yo he creado, que tiene la columna B diferente. ¿Qué pasa si ya no quiero usar esta plantilla y quiero usar la que yo tengo por defecto o la que viene en Excel por defecto? Bueno, simplemente vamos a la carpeta en donde tenemos nuestras plantillas, que es la carpeta donde hemos guardado la plantilla del libro y la plantilla de hoja. Nos ubicamos ahí en esta carpeta y simplemente borramos los archivos de libro o de hoja. Y con eso nuestras siguientes hojas y nuestros siguientes libros y nuestras siguientes hojas aparecen con la plantilla que maneja Excel por defecto. Esto con respecto a las plantillas de libro y hoja que vamos a utilizar cuando abrimos un nuevo libro, una nueva hoja. Pero ahora hablemos de las plantillas personalizadas para uso propio. Por ejemplo, las plantillas, como ya habíamos mencionado, se usan para evitar procesos repetitivos. Quiere decir que si, por ejemplo, tenemos que generar un reporte mensual en el trabajo, no tengamos que crear todo el formato y fórmula de nuestra hoja cada vez que vayamos a generar el reporte. Y veamos un ejemplo para esto. Voy a mover a la hoja 1, donde tengo un pequeño cálculo. Digamos que trabajamos para una entidad bancaria en donde realizamos préstamos, y bueno, estos préstamos se realizan a diferentes personas y cada persona tiene un archivo, y en ese archivo, bueno, se pone todos los datos de la persona, además de cuál es la información de su préstamo. Como en este caso, por ejemplo, cuál es el monto, cuál es el interés, cuál es el número de periodos que consta su préstamo, cuánto va a pagar por mes y bueno, cuál es el pago que le corresponde por cada uno de los periodos que tiene que pagar. Entonces, digamos que esta es nuestra primera hoja, ¿ok? Entonces vamos a eliminar una de las hojas y vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner cálculo de préstamo. Cálculo de préstamo.
Y entonces tenemos un nuevo cliente que viene y realiza un préstamo por estos 45 millones y al 5% 240 periodos. Pero esta hoja todavía no ha sido guardada, ¿verdad? Por eso tiene el nombre del libro, así que vamos a guardarla. Pero tenemos que guardarla como plantilla. De manera que vamos a ir a guardarla en algún lugar dentro de nuestra máquina y lo vamos a guardar como plantilla préstamo. Tipo plantilla, como ya sabemos, nos va a cambiar la dirección de la plantilla, así que tenemos que ir a buscar nuevamente la dirección donde queremos guardarla. Ok, y vamos a guardar la plantilla. Ok, ya tenemos guardada nuestra plantilla. Eso quiere decir que la próxima vez que nosotros abramos esta plantilla, vamos a poder hacer cambios en esta plantilla dependiendo de cuáles son los datos, y vamos a poder guardar esta plantilla en un libro nuevo. Ok, vamos a cerrar esta plantilla y vamos a volverla a abrir para poder hacerle cambios de acuerdo a los nuevos datos que vamos a ingresar. Entonces vamos a buscar el plantilla préstamo. Ok, y eso nos abre la plantilla. Y en esta plantilla, como pueden ver, la plantilla que nosotros hemos guardado tiene el nombre plantilla préstamo, pero cuando nosotros abrimos una plantilla para a partir de ella generar una hoja de cálculo nueva, el nombre que le da la plantilla por defecto es plantilla préstamo número 1. Básicamente es como cuando abrimos un libro, el libro se llama libro 1. Si abrimos un segundo libro se llama libro 2. Si abrimos un tercer libro se llama libro 3. De esa misma manera las plantillas funcionan igual. Entonces, la primera plantilla que abrimos se va a llamar plantilla préstamo 1 hasta que le demos un nombre, porque ese va a ser el nombre por defecto que asigna Excel a esta hoja de cálculo hasta que nosotros renombremos o guardemos y podamos darle un nombre a este archivo. Entonces, vamos a decir que ahora el préstamo son de 50 millones. 50 millones. Ok. Vamos a decir que el préstamo es ahora un 7% anual. 7%. Y vamos a decir que es a 360 periodos, o sea, 360 meses. ¿Ok? Y ahora sí le vamos a dar guardar. Este es un nuevo cliente. Vamos a darle guardar, por lo tanto, lo vamos a guardar con el nombre del cliente y como una hoja de cálculo. Lo vamos a guardar como una hoja de cálculo normal y le vamos a dar guardar. Como pueden ver, cuando damos la opción de guardar en una plantilla, ella automáticamente nos envía a la opción de guardar como para darle el nombre a la hoja y para darle el tipo de hoja que le vamos a dar, el tipo de archivo que vamos a utilizar. Le vamos a dar guardar y automáticamente ya tenemos una hoja para, una hoja de cálculo para este cliente que sería Luis López. Ahora, si llegara otro cliente, abrimos nuevamente la plantilla. Eso nos abre una plantilla préstamo 1, ¿verdad? Con los datos que ya tiene nuestra plantilla por defecto, que son los 45 millones, y nuevamente cambiamos. Y vamos a decir, bueno, este cliente va a pedir 3 millones al 10% y a 120 meses. Ok, entonces va a pagar esa suma, esa cantidad, y le vamos a dar guardar. Nuevamente nos va a pedir a dónde guardar, cómo lo queremos guardar. Se va a llamar Carlos Rodríguez. Este cliente se llama Carlos Rodríguez y lo vamos a guardar en una hoja de cálculo normal. Guardar. Y ya tenemos Carlos Rodríguez y Luis López como clientes con diferentes hojas de cálculos porque son diferentes préstamos. Ahora, ustedes dirán, pero yo puedo agarrar un archivo, abrirlo, cambiar los datos y darle guardar como. Sí, sí se puede, sin necesidad de que sea una plantilla. Y es correcto. Lo bueno de las plantillas es que evita cualquier tipo de error. Por ejemplo, si yo creo un archivo para el cliente Luis López, ingreso los datos, guardo este archivo con los cálculos de Luis López y mañana vengo y quiero crear otro archivo para otra persona
y abro el archivo y lo edito y le doy guardar, me va a sobreescribir los datos que ya tenía el archivo original de Luis López, causando claramente un error, porque no quería hacer eso, quería crear un archivo diferente para poder llevar archivos diferenciados para cada uno de mis clientes. Entonces, para eso sirve la plantilla, para evitar justamente esos errores y que nosotros podamos guardar nuestros archivos sin ningún problema, sin sobreescribir los archivos de otros clientes o archivos que tienen otros datos que no queremos sobreescribir. Vamos a mencionar ahora algo muy importante con respecto a las plantillas. Cuando nosotros creamos plantillas, como en el caso de esta, por ejemplo, esta calculadora de pago de préstamo, creamos no solamente para el ingreso de datos, sino que también estas contienen fórmulas. Y esas fórmulas pues hacen que nuestra plantilla o nuestra hoja de cálculo sea funcional. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros, y vamos a abrir nuestra plantilla de préstamo, cuando nosotros creamos una plantilla y se la pasamos a algún compañero o alguna persona que desea darle uso a nuestra plantilla, pero tal vez esta persona no tiene el conocimiento que nosotros tenemos sobre esta hoja de cálculo que hemos creado, y de pronto esta persona llegara a cambiar nuestras fórmulas en la plantilla. Llega, por ejemplo, como podemos ver, aquí tenemos datos numéricos, de porcentaje, etcétera, pero tenemos un par de fórmulas, unas cuantas fórmulas dentro de nuestra hoja de cálculo. ¿Qué pasaría si una persona llegara y metiera un dato directo aquí, sobreescribiendo la fórmula que teníamos antes en la celda? De manera que nuestra plantilla ya no funcionaría de la misma forma. Para evitar esos errores, lo que podemos hacer es bloquear celdas para que otras personas no puedan cambiar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero vamos a ir a la opción em, a la opción de la pestaña de inicio o y en la parte de buscar y seleccionar vamos a ir a especial y vamos a seleccionar todas las constantes. Eso quiere decir que se va a seleccionar en esta hoja todas las celdas que contienen constantes, por lo tanto no contienen fórmulas. Vamos a seleccionar nada más esta parte esta parte de la hoja, que es la que contiene los datos. Y nuevamente vamos a hacer inicio, buscar y seleccionar, ir a especial. Vamos a seleccionar constantes y vamos a darle aceptar. Esto me selecciona absolutamente todas las constantes de la celda, de la hoja, perdón, todas las celdas que contienen constantes. Ahora vamos a dar control más 1 y eso nos va a abrir el cuadro de diálogo de formatos de celdas. Vamos a ir a la opción de proteger y van a ver que tenemos dos opciones, bloqueada y oculta, pero todas nuestras celdas que hemos seleccionado tienen la opción de bloqueada activada. Vamos a desactivar esta opción para estas celdas, para las celdas seleccionadas. Vamos a darle a aceptar y ahora vamos a ir a la pestaña de revisar. En la pestaña de revisar vamos a encontrar una opción que se llama proteger hoja. En proteger hoja nos va a pedir que metamos una contraseña. Vamos a poner ABC, aceptar, ABC, aceptar. De manera que la próxima vez que una persona abra este archivo, y vamos a darle guardar, nos va a decir guardar como. Vamos a darle guardar y vamos a ponerle ejemplo protegido. Vamos a darle guardar. La próxima vez que una persona venga e intente cambiar una fórmula de estas por una constante o por otra fórmula, le va a aparecer esta advertencia que dice: la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida
Para realizar un cambio, desproteja la hoja, es posible que se le pida una contraseña, que es la contraseña que nosotros hemos configurado para poder realizar este tipo de cambios en la hoja. Entonces es importante realizar esto para que las personas puedan realizar los cambios dentro de la hoja, pero únicamente dentro de las celdas que nosotros queremos ver afectadas, pero no en las celdas que contienen fórmulas que son parte de la funcionalidad de nuestra hoja y que no deberían ser actualizadas. Algo importante que mencionar en este caso es que la protección que hemos configurado recientemente se ha hecho a nivel de nuestra nueva hoja de cálculo que se llama ejemplo protegido, no a nivel de nuestra plantilla. Si yo voy a abrir nuevamente la plantilla préstamo, podrán ver que todavía puedo cambiar las fórmulas. ¿Por qué? Porque el cambio que hemos hecho ha sido a nivel de hoja de cálculo y no de plantilla. Recordemos que para cambiar las plantillas tenemos que abrir la plantilla desde Excel y no como lo hacemos a través de Windows, que es la pestaña de Windows, y buscamos el nombre de la plantilla. Cuando hacemos esto, lo que hacemos es abrir la plantilla y los cambios que se hagan se van a ver guardados en una nueva hoja de cálculo que Excel nos va a pedir guardar. Pero si queremos hacer el cambio en la plantilla en sí, tenemos que ir a Archivo, Abrir, y tenemos que ir a buscar nuestra plantilla en el lugar donde hemos guardado la plantilla. De manera que cuando abramos esta plantilla, pueden ver que la plantilla se llama plantilla préstamo. Y el tipo de archivo de la plantilla, que es XLTX. A diferencia de cuando abrimos la plantilla desde Windows o desde su ubicación actual, cuando abrimos se genera una plantilla de nombre plantilla préstamo y el número 1, número 2, número 3, así como con los libros. De esta manera podemos saber que en este caso sí vamos a modificar las plantillas y no solamente los cambios que se van a ver guardados en la nueva hoja de cálculo. Así que vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a proteger esta hoja ya plantilla, ¿verdad? Porque los cambios se van a guardar en la plantilla, para que la próxima vez que pasemos esta plantilla a alguien más, esa persona no pueda cambiar nuestras fórmulas. Entonces vamos a darle nuevamente pestaña de inicio, ir a seleccionar. Bueno, primero vamos a seleccionar cuál es el rango en donde queremos encontrar esos datos. Pestaña de inicio, ir a especial. Vamos a seleccionar todas las constantes, le vamos a dar a aceptar. Nos va a seleccionar las constantes. Vamos a darle control más 1 para abrir el cuadro de diálogo de proteger. Vamos a quitar la opción de bloqueo y vamos a ir a revisar para proteger nuestra hoja con una contraseña. Vamos a darle a aceptar. Nos pide que reconfirmemos. Le damos a aceptar y ahora sí le vamos a dar guardar. Cuando le damos guardar, se va a ver la nueva plantilla guardada y nuestras fórmulas tienen que estar protegidas ante cualquier cambio. En este caso hemos guardado esta hoja como plantilla, como una plantilla regular, pero no olvidemos que si tenemos macros dentro de nuestras plantillas, debemos guardar nuestra plantilla con un tipo de archivo diferente, que es el tipo de archivo de plantillas con hojas de macro. Y vamos a ver, digamos que esta hoja tuviera plantillas. En vez de escoger la opción de plantilla de Excel, vamos a escoger la opción que dice plantilla de Excel habilitada para macros, que es el tipo de archivo XLTM. Ahora, si no recordáramos dónde hemos guardado nuestras plantillas, lo que podemos hacer, si es que realmente la hemos creado nosotros, ¿verdad? Y la hemos creado nosotros desde nuestra máquina y no recordamos dónde la hemos guardado, bueno, simplemente lo que hacemos es abrir un archivo nuevo como si fuéramos a abrir una hoja en blanco. Y esto nos va a mostrar todas las plantillas que tenemos disponibles en Excel. Pero existe una pestaña de personal que me muestra todas las plantillas que yo he creado y que se encuentran en mi carpeta de plantillas de Excel. ¿Eso qué quiere decir?
que esta plantilla que nosotros hemos creado la hemos guardado en una ubicación, en una carpeta que nosotros escogimos. En este caso, digamos, yo lo guardé en una carpeta de esta lección, de este curso. Usualmente, las plantillas como estas, cuando le voy a dar, por ejemplo, archivo, guardar como, yo escojo la opción de plantilla y le voy a poner plantilla calc préstamo y vamos a escoger otra hoja, otro tipo de archivo, y luego vamos a cambiar nuevamente a plantilla de Excel. Automáticamente Excel me cambia la dirección donde voy a guardar las plantillas. Entonces me dice que tengo que guardar en plantillas personalizadas de Office. Le voy a dar guardar. Eso va a hacer que la plantilla se guarde en esa carpeta destino. Y cuando queramos abrir un nuevo archivo y nos vayamos a personal, vamos a ver esa plantilla de Calc Préstamo que hemos guardado en esa carpeta y que hemos creado nosotros para simplemente utilizarla. Bueno, en este caso me dice que ya está abierta, tuviera que cerrar esta. Vamos a cerrarla un momento. Y ahora sí vamos a abrir el archivo nuevo. Vamos a ir a la pestaña de personal y nos va a mostrar la plantilla de cálculo préstamo que queremos utilizar. Lo vamos a dar a abrir y a partir de ahí simplemente, como ya hemos visto, está protegida, por lo tanto no permite cambios en las fórmulas, pero sí permite cambios en cualquiera de los otros datos que queremos manejar. De manera que cuando le demos guardar, nos va a pedir que guardemos como y podemos guardarlo como una hoja de cálculo con un nombre respectivo. Finalmente, para terminar esta parte de la lección, vamos a terminar hablando o recapitulando las cosas o las situaciones en las cuales podemos utilizar una plantilla y podemos crear plantillas. Como ya habíamos mencionado, las plantillas sirven como base para crear nuevas hojas de cálculo y para ahorrarnos tiempo y no repetir trabajo o no repetir tareas que podemos ya manejar a través de una plantilla. Como por ejemplo, cuando creamos hojas, bueno, tenemos diferentes hojas, en este caso hoja 1 y hoja 2. Y la hoja 1 puede tener un formato, quiere decir tal vez una letra diferente a la que va a manejar la hoja 2. Entonces tenemos varias hojas, manejan diferentes letras, o tenemos varias hojas, manejan diferentes colores, o tenemos varias hojas, manejan diferentes formato, y por esa razón vamos a preferir crear una plantilla para que cuando abramos la plantilla, hoja 1 va a tener un formato y hoja 2 va a tener otro formato. A veces vamos a querer, por ejemplo, imprimir, si es que imprimimos, pues vamos a poder querer imprimir con la hoja de manera horizontal, a veces vamos a querer imprimir la hoja de manera vertical. Entonces podemos darle un formato a una, podemos escoger que para la hoja 2, la manera en la cual manejamos la hoja 2 va a ser de manera horizontal. En diseño de página vamos a ir y darle orientación de manera horizontal, que a nivel de esta vista no lo vamos a poder ver, pero cuando cambiemos a la otra vista lo vamos a percibir mejor. Y la hoja 1 la vamos a dejar vertical. Entonces, ¿dónde notamos esto? Si cambiamos el diseño de página, nos vamos a hoja 2 y cambiamos el diseño de página. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Pueden ver que la hoja 2 se muestra de manera horizontal y la hoja 1 se muestra de manera vertical. De esta manera, si guardamos este libro como plantilla, cuando abramos una plantilla sobre esto, vamos a tener siempre que la hoja 1 es vertical y la hoja 2 es horizontal. Además de eso, también podemos utilizar las plantillas para guardar nuestros estilos en nuestras hojas. Recordemos que nuestros estilos era una herramienta de formato en el cual dábamos estilo a nuestras celdas para cambiar fuente, para cambiar color, para hacer los encabezados, bordes, etc. Cuando creamos nuevos estilos, bueno, podemos guardarlos en una plantilla de manera que la próxima vez que abramos la plantilla
el estilo se encuentre ahí y no tengamos que dar formato nuevamente a nuestras celdas. Otra opción por la cual, otra situación en la cual tal vez queramos usar plantillas es cuando creamos formatos de número personalizados. Que esos son lo que se encuentran al final, la opción finalizada, la opción final de personalizada en el cuadro de diálogo de formato de celdas. Cuando creamos formatos de números personalizados, que siempre queremos verlo de esa manera en nuestras hojas, bueno, podemos crear plantillas sobre estos formatos de números, o mejor dicho, sobre estos libros que contienen estos formatos de números, para que siempre puedan ser utilizados por nosotros al trabajar en nuestros libros. El cómo crear formato de números lo vamos a ver más adelante, pero nada más cabe mencionar que si vamos a utilizarlos en algún momento, pues es importante saber que podemos crear una plantilla para tenerlos siempre a la mano. Otra razón por la que tal vez queramos crear plantillas es cuando queremos que las columnas o las filas de nuestras hojas pues tengan un ancho o un alto determinado dependiendo qué es lo que vayamos a hacer. De manera que si siempre queremos que nuestras hojas tengan o nuestras columnas y filas de nuestras hojas tengan un ancho y un alto específico, pues podemos setearlos, podemos configurarlos y después guardarlos en una plantilla para que de manera que cuando abramos nuestras plantillas e intentemos crear hojas de cálculos nuevas, a partir de ahí, pues ya vengan con este ancho o este alto en la fila. De igual manera también podemos guardar en nuestras plantillas las configuraciones de impresión que se encuentran en diseño de página, como por ejemplo los márgenes, la orientación, el tamaño de la hoja, cuál es el área que vamos a imprimir, los títulos, etcétera. Toda esta configuración de impresión lo podemos, cuando configuramos esta parte, toda esta configuración, bueno, se guarda en una plantilla de manera que la próxima vez que trabajemos sobre esa plantilla le demos guardar y le diéramos imprimir, pues esta configuración de impresión se va a cargar y es la que vamos a utilizar siempre cada vez que creemos archivos sobre esta plantilla. También podemos utilizar plantilla en el caso, por ejemplo, de que manejemos hojas con encabezados o con pies de página. Por ejemplo, en este caso podemos ver, digamos, una hoja a la cual le puedo meter un encabezado y ese encabezado puede ser, no sé, el título de la hoja. Y voy a acercarlo un poco más para que lo puedan ver mejor. Ok, entonces este encabezado tiene un título, puede tener una imagen, puede tener algún dato, una fecha, el número de página, etc. Y si queremos que nuestras hojas siempre vengan con esa imagen, ese título o esa información como fecha, número de página, podemos crear una plantilla sobre esta hoja de manera que siempre trabajemos con hojas con esos atributos. Y finalmente, pues también podemos cambiar la vista de nuestra hoja de manera que lo guardemos en una plantilla, como por ejemplo, si creamos una hoja y no queremos que esa hoja tenga líneas de cuadrículas y no queremos que muestre los encabezados y no queremos que muestre la barra de fórmulas, pues eso nos queda una hoja completamente en blanco, ¿verdad? La cual podemos guardar como plantilla para que la próxima vez que trabajemos sobre esta plantilla, pues nos genere automáticamente una hoja en blanco y podamos crear nuestras hojas de cálculos a partir de ahí. Y bueno, con esto vamos a terminar esta parte de la lección, esperando que haya sido de ayuda para ustedes y seguimos en el siguiente video.